¿Alguna vez te has parado a pensar cómo la vida a veces parece poner gigantes en nuestro camino? Situaciones que parecen demasiado grandes, demasiado difíciles, demasiado injustas. Bueno, la historia que os voy a contar hoy trata precisamente de eso. Y no es una historia, cualquiera es la batalla más épica de la Biblia, un enfrentamiento que cambió el destino de todo un pueblo y reveló el poder de un corazón que confía completamente en Dios. Imagínense de un lado, el ejército de los filisteos, con un gigante de casi 3 metros, llamado Goliat, desafiando a todo el ejército de Israel. Al otro lado, un joven pastor, David, aparentemente sin ninguna oportunidad. Pero a Dios le gusta sorprender. Él no elige a los más fuertes por las apariencias, sino a aquellos que llevan en el pecho el coraje, la obediencia y la fe en Dios. Y así fue como David, ungido por el profeta Samuel, afrontó un desafío que nadie tenía el coraje de aceptar. En esta historia descubrimos que los verdaderos héroes no destacan por su tamaño o su brillante armadura. Se destacan porque llevan la unción y el espíritu del Señor, y más porque entienden que la batalla no es de ellos, sino del Señor. Y si alguna vez te has sentido pequeño frente a un gigante en tu vida, sea cual sea, este contenido es para ti. A lo largo de este itinerario repasaremos cada detalle de este momento histórico, desde el rechazo de Saúl hasta la elección de David, pasando por la silenciosa guerra espiritual y el increíble coraje ante el desafío de Goliat. Y te garantizo que, además de inspirarte, esta historia despertará tu fe y te recordará el propósito divino que existe en tu vida. Así que, prepárate. Toma tu arpa o al menos una buena lista de reproducción y acompáñame a entender cómo la gloria de Dios se manifiesta cuando menos lo esperamos y que tiene esto que ver con tu momento actual. Porque al final lo que importa no es el tamaño del gigante, sino quien lucha a tu lado. Si quieres descubrir cómo transformar tus propios gigantes en victorias para el Señor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna estrategia de fe, valentía y propósito divino. Desentraemos esta batalla juntos y entendamos cómo la música, la unción y la obediencia marcaron una diferencia para David, y pueden marcar una diferencia para ti también. Cuando hablamos de Saúl, el primer rey de Israel, tenemos que recordar que empezó muy bien. Era un hombre alto y de aspecto imponente, elegido por el pueblo para dirigir el ejército de Israel. Sin embargo, su desobediencia terminó costándole caro. Saúl no siguió las órdenes correctamente. Por lo tanto, Dios lo rechazó. El rechazo de Saúl no fue un castigo cualquiera, sino una clara señal de que el plan de Dios estaba cambiando de rumbo. Y este cambio requería de alguien con un corazón para Dios, no solo una apariencia de liderazgo. Samuel, el profeta y sacerdote que ungió a Saúl, se sintió profundamente entristecido por esta situación. Imagínense haber presenciado el crecimiento de un rey que, de repente, pierde la unción, el favor y el espíritu del Señor. Pero incluso en medio de la tristeza, Samuel sabía que Dios siempre tiene un plan más grande y mejor. Y la promesa de Dios a Israel no dependió del fracaso de un hombre, sino de la fidelidad del Señor mismo. Por tanto, recibió una misión divina que cambiaría la historia del pueblo para siempre. Dios ordenó a Samuel ir a Belén, a la casa de Jesé, para ungir un nuevo rey. Era una orden que tenía un peso enorme. Después de todo, la responsabilidad de elegir al sucesor del rey rechazado no correspondía a cualquiera. Pero el profeta ya sabía que la elección de Dios no se basa en estándares humanos. Necesitaba encontrar un líder con coraje, fe en Dios y un espíritu obediente a alguien que representara el verdadero pacto entre Dios e Israel. La casa de Jesé era una familia común y corriente, con hijos que no tenían apariencia de gigantes ni de liderazgo militar. Y esto es fundamental que recordemos: el plan divino no sigue la lógica del mundo. A menudo, lo que parece simple e incluso rechazado por otros es exactamente lo que Dios elige para cumplir sus propósitos. Esta es la lección que nos deja el rechazo de Saúl, abriendo espacio para un nuevo tiempo, una nueva esperanza. En el fondo de toda esta historia hay una guerra espiritual en marcha. Saúl pierde su unción, el espíritu del Señor se aparta y el enemigo, los filisteos, gana terreno. Pero Dios, que se adelanta al plan divino, ya está preparando la respuesta. La unción no se pierde, simplemente se transfiere a alguien que realmente está caminando con el Señor. Y esto nos enseña algo importante: cuando Dios rechaza algo es porque tiene algo mejor reservado. Finalmente, este momento de la caída de Saúl y la elección de un nuevo rey nos recuerda que un corazón según Dios vale mucho más que la apariencia. Saúl tenía todo para ser el rey perfecto a los ojos humanos, pero perdió porque no obedeció.
El nuevo elegido será ungido porque lleva el coraje, la fe y la valentía necesarias para vencer al gigante que viene. Pero tranquilos, esta parte de la historia apenas empieza. Samuel llegó a Belén con el corazón pesado, sabiendo que allí encontraría al próximo rey ungido por Dios. Jesse presentó a sus hijos uno por uno. Eliab, el mayor, parecía tenerlo todo para ser elegido fuerte, alto y con apariencia de líder. Pero Dios ya le había advertido a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no ve lo que ve el hombre se fija en la apariencia exterior, pero el Señor se fija en el corazón. Esta lección es vital incluso hoy en día para cualquiera que quiera entender el propósito divino. Después de Eliab vinieron Abinadab, Samá y los demás hermanos, todos los cuales fueron rechazados. Cada uno de ellos podría haber sido elegido para guiar a Israel, pero faltaba algo fundamental: un corazón según Dios. El plan divino no se limita a lo que los ojos humanos pueden ver. ¿Cuántas veces en la vida solo miramos la superficie y perdemos lo que realmente importa? La historia de David nos invita a ver más allá de las apariencias y valorar la verdadera esencia. Aquí viene David, el más joven, el que pastoreaba ovejas lejos del bullicio del palacio. Un pastor sencillo, con un corazón lleno de fe, coraje y obediencia a Dios. No era tan alto como sus hermanos, pero llevaba consigo el Espíritu del Señor, la unción que transforma a cualquiera en un gigante. Esta elección de Dios demuestra que el verdadero liderazgo nace de la intimidad con Él y de la voluntad de cumplir su propósito. Samuel entonces ungió a David en secreto, una ceremonia cargada de significado y promesas. La unción con aceite simbolizaba el Espíritu del Señor reposando sobre él, dándole poder para enfrentar no solo los desafíos visibles, sino especialmente la guerra espiritual que se acercaba. Para quienes quieren aprender, este momento es una invitación a buscar la unción diaria, el fortalecimiento espiritual que nos prepara para vencer a los gigantes de la vida. En la práctica, la historia de David como pastor puede parecer sencilla, pero está llena de lecciones. El cuidado de las ovejas requiere paciencia, coraje y atención, cualidades esenciales para cualquiera que vaya a dirigir un pueblo. Además, la música que David tocaba en el arpa, incluso en esta etapa, ya estaba comenzando a revelar un don que sería vital para su viaje y para el alivio del rey Saúl. Cada detalle del plan divino ya estaba encajando. En último término, la elección de David nos desafía a mirar hacia nuestro interior, a valorar el corazón y el coraje por encima de la apariencia. ¿Cuántas veces somos desechados por otros? Pero Dios nos ve con ojos de amor y propósito. La historia apenas comienza, y pronto veremos cómo el Espíritu del Señor se manifiesta poderosamente en David, allanando el camino para una victoria que jamás hubiera podido lograrse con la fuerza humana. Con la unción de David completa, un cambio poderoso comienza a tener lugar en el paisaje espiritual de Israel. El Espíritu del Señor se aparta de Saúl, quien comienza a ser atormentado por un espíritu malo permitido por Dios. Esta guerra espiritual invisible revela que cuando reina la desobediencia, se retira la protección divina. Es como si Saúl estuviera librando una batalla donde su propia alma estaba herida, mientras el gigante enemigo crecía ante nuestros ojos. Por otra parte, el Espíritu del Señor reposa poderosamente sobre David. La presencia de Dios en tu vida trae coraje, sabiduría y fuerza sobrenatural para afrontar lo que está por venir. Es precisamente esta unción la que transforma a un simple pastor en un hombre capaz de dirigir un ejército y derrotar gigantes. Es como cuando un atleta encuentra su mejor forma, pero aquí la fuerza viene de la fe y la obediencia a Dios. Mientras Saúl sufre este tormento, sus sirvientes comienzan a buscar soluciones prácticas para aliviar el dolor del rey. Sugieren traer a alguien que toque música para calmar tu espíritu atribulado. Y ahí es donde entra en juego la música como liberación. El arpa, instrumento que David domina desde niño, se convierte en un arma espiritual que calma a Saúl y mantiene el orden en el palacio. Esto nos enseña que los dones que Dios nos da tienen propósitos más allá de lo que podemos imaginar. La música de David tiene un efecto sorprendente: el espíritu maligno se aleja cada vez que él toca. Es un poderoso recordatorio de que la valentía y el coraje no siempre se manifiestan en batallas físicas. A veces, es un arpa la que trae la victoria a través del Señor. Esta canción representa la presencia de Dios, capaz de restaurar, liberar y traer paz incluso en los momentos más difíciles. Un ejemplo práctico para nosotros cultivar nuestros talentos es una manera de obedecer a Dios y participar en su plan. La situación de Saúl también muestra cómo rechazar a Dios tiene graves consecuencias, y lo que parecía una crisis política fue en realidad un llamado de atención espiritual. La partida del Espíritu del Señor demuestra que el plan divino no fracasa, sino que se adapta.
Dios ya está preparando a David para tomar su lugar en el ejército y el liderazgo de Israel. Así que incluso en tiempos difíciles, siempre hay un propósito divino trabajando detrás de escena. Finalmente, esta fase nos enseña la importancia de reconocer cuando el Espíritu de Dios está activo en nuestras vidas y cuando necesitamos buscar renovación. La transición entre Saúl y David es una lección viva de fe en Dios y de obediencia, que garantiza la victoria en cualquier batalla, física o espiritual. Y el siguiente paso de esta historia mostrará cómo David entra al servicio de Saúl, un encuentro que lo cambiará todo. El momento en que David entra al servicio de Saúl está lleno de providencia divina y aprendizaje para todo aquel que quiera servir con propósito. Uno de los siervos del rey recomienda a David, destacando que es músico, valiente, prudente y, sobre todo, tiene al Señor de su lado. Esta combinación hace toda la diferencia, ¿no? Aprendemos aquí que el talento y la fe deben ir de la mano para cumplir eficazmente el plan divino. Cuando llaman a David para que toque el arpa, no tiene idea de que ese pequeño gesto tendría un enorme impacto en la vida del rey y en el destino de Israel. Su música alivia el dolor y el tormento de Saúl, mostrando que la unción de Dios también se manifiesta a través del arte y la sensibilidad. Más que la técnica, es la presencia del Espíritu del Señor la que transforma cada nota en un arma espiritual contra el mal. Saúl comienza a amar a David casi como a un hijo, reconociendo la valentía y sabiduría que emanan de ese joven pastor. Lo convierte en su escudero, colocándolo cerca de su corazón y del trono. Este gesto muestra cómo Dios actúa en secreto, preparando el terreno para que David pueda crecer en experiencia y autoridad antes de la gran misión. Para quienes están iniciando un camino, esta es una gran lección. La paciencia y la obediencia abren puertas en el momento adecuado. Además de su talento musical, David también demuestra valentía y prudencia en sus acciones, características que cautivan a Saúl y al ejército de Israel. Entiende que servir es una forma de ejercer el liderazgo, incluso si aún no está en la posición de rey. Esta actitud es fundamental para quien quiera alcanzar grandes metas, valorar cada paso y prepararse para lo que viene por delante, confiando en la promesa de Dios. Otro punto interesante es cómo la música se convierte en un elemento de victoria para el Señor dentro del palacio. David, con su arpa, va más allá de la melodía, ofrece un momento de descanso a un rey atormentado, mostrando que la gloria de Dios puede manifestarse de diferentes formas. Esta historia nos inspira a identificar nuestros dones y usarlos para cumplir el propósito divino, incluso en situaciones adversas. Finalmente, David sirviendo a Saúl nos recuerda que Dios elige lo improbable para lograr lo imposible. Aunque no parece un gigante, destaca por su corazón, su unción y su obediencia. Los preparativos para enfrentar al gigante Goliat ya estaban en marcha, y el próximo capítulo nos llevará al desafío que sacudió el coraje y la fe de todo un pueblo. Las tensiones entre los filisteos y el ejército israelí estaban en su punto más alto. Ambos bandos se prepararon para la guerra, sabiendo que el enfrentamiento no sería fácil. El ambiente en el campamento era pesado, casi como el silencio antes de la tormenta. Para Israel, esta fue una guerra espiritual además del combate físico, porque la fe en Dios debía ser mayor que el temor al enemigo. En medio de estos preparativos aparece Goliat, el gigante filisteo que parecía salido de un cuento de hadas, o mejor dicho, de una batalla épica. Con casi 3 metros de altura, caminaba con confianza, su armadura pesada y su voz retumbante resonando por todo el valle. Goliat no era solo un soldado, era un símbolo del desafío aparentemente imposible, de ese gigante al que todos temen enfrentarse. Durante 40 días consecutivos, Goliat cumplió con su desafío diario, provocando al ejército de Israel, insultándolos y burlándose de ellos. Nadie se atrevió a responder. Fue como si el gigante fuera una sombra que dejó al ejército paralizado, sin coraje para actuar. El rechazo del miedo, en ese momento, se convirtió en una batalla espiritual para cada soldado, que tuvo que decidir entre la cobardía y la fe en Dios. Imagínense la escena: soldados cansados, ansiosos y desilusionados, escuchando al gigante burlarse del pacto y la gloria de Dios. La presión para que alguien hablara y se enfrentara a Goliat era inmensa. Sin embargo, la apariencia del gigante intimidaba incluso a los más valientes. Aquí vemos claramente la diferencia entre la apariencia y el corazón, la lección que Dios quería enseñar a todo Israel. A pesar del miedo colectivo, la guerra no era solo contra soldados, sino contra fuerzas espirituales que querían impedir que se cumpliera el plan divino. Cada desafío de Goliat era un intento de quebrar la fe del ejército de Israel, que necesitaba encontrar coraje y confianza en el Señor para ganar esta batalla. Esta es la esencia de la guerra espiritual que enfrentamos hasta el día de hoy.
Y es en esta tensa atmósfera que la historia comienza a cambiar, con la inesperada llegada de David al campo de batalla. Pero antes de hablar de él, ¿vale la pena reflexionar cuántos Goliaths aparecen en nuestra vida para desafiarnos? ¿Y cómo podemos desarrollar el coraje y la fe en Dios para enfrentar a estos gigantes? Cuando Jesé envía a David a llevar suministros a sus hermanos en el campo de batalla, no tiene idea de lo que está por venir. El joven pastor, acostumbrado a cuidar las ovejas y a escuchar el silencio de las montadas, llega a una escena tensa y temerosa. Allí, el desafío del gigante Goliat flota en el aire como una nube oscura, amenazando con sacudir el corazón del ejército de Israel. David escucha atentamente las provocaciones de Goliat, quien no escatima insultos ni burlas. El coraje de ese joven pastor comienza a brillar, porque no solo ve un enemigo gigante, ve un desafío espiritual. Es impresionante cómo, incluso frente al miedo colectivo, la fe en Dios despierta en él un sentido de misión, una certeza de que el plan divino está a punto de revelarse. Indignado por la afrenta del filisteo, David interroga a los soldados cómo puede este pagano desafiar al ejército del Dios viviente. Esta pregunta revela una comprensión profunda de la guerra espiritual que estaba teniendo lugar. Mientras muchos veían un problema gigantesco, David vio la oportunidad de mostrar la gloria de Dios, de traer la victoria a su pueblo a través del poder del Seor. Es en este momento que nos damos cuenta de cómo la música, el coraje y la fe se unían en el propósito divino. David, pastor y músico ungido, ya empezaba a demostrar que la apariencia de un joven frágil y desconocido no era un parámetro para la elección de Dios. La elección del Seor está siempre ligada al corazón, a la obediencia y a la unción. Además, esta visita al campo de batalla sirve para recordarnos que a veces Dios nos coloca en situaciones inesperadas para que podamos crecer y cumplir un propósito mayor. David no planeó ser un guerrero en ese momento, pero su fe y coraje lo prepararon para una misión que lo cambiaría todo. ¿Y tú estás listo para escuchar el llamado que Dios tiene para tu vida? Finalmente, la indignación de David ante la afrenta del gigante marca el inicio de un camino de fe, coraje y obediencia. El siguiente paso será la decisión de enfrentarse a Goliat, un paso que solo podría dar alguien con un corazón conforme a Dios. David no duda en preguntar sobre la recompensa que recibiría el valiente guerrero por derrotar a Goliat. En ese momento, su valentía ya era evidente, pero comprender el propósito divino detrás de la misión era esencial. Los soldados explican que el vencedor obtendría riquezas, matrimonio con la hija del rey y exención de impuestos, una motivación práctica y social, pero que para David estaba lejos de ser el incentivo principal. Para él, la verdadera recompensa estaba en la promesa de Dios y el pacto que sostenía al pueblo de Israel. David vio más allá del plano humano, vio un llamado a glorificar a Dios con su victoria, a mostrar que la verdadera fuerza viene de la fe y la obediencia a Dios, no de las armas o las apariencias. Esta decisión de enfrentarse al gigante no fue solo valentía, fue un acto de fe en el espíritu del Seor que descansaba sobre él. Además, esta lección revela una valiosa lección a menudo. Los mayores desafíos de la vida vienen acompañados de grandes recompensas, pero lo que realmente cuenta es la entrega a propósito divino. David no solo buscaba una victoria física, sino la confirmación de que el plan divino estaba en acción y él era parte de ese plan. Esta conciencia es la que transforma a un hombre sencillo en un instrumento de la gloria de Dios. Vale la pena recordar que David, incluso cuando era un joven pastor, comprendió la importancia de la obediencia a Dios y del coraje espiritual. Él no se dejó intimidar por el gigante, porque sabía que la verdadera batalla era espiritual. La valentía de David se basaba en la unción que recibió y en su corazón conforme a Dios, no en el tamaño de su espada o su armadura. Esta decisión marca un punto de inflexión no solo para David, sino para todo el ejército de Israel. Es el momento en que la fe comienza a vencer el miedo y la promesa de Dios comienza a cumplirse de manera concreta. El gigante, que parecía invencible, ahora tenía un adversario que venía con la bendición y la fuerza del Seor. ¿Y tú, cuando te enfrentas a tus propios gigantes, te has parado a pensar alguna vez cuál es tu verdadera motivación? ¿Estás buscando solo recompensas inmediatas o un propósito mayor, alineado con la voluntad de Dios? Esta reflexión es fundamental para comprender el siguiente capítulo de esta historia. Ahora que conoces la inspiradora historia de David y Goliat, te invito a reflexionar a qué gigantes te estás enfrentando en tu vida. ¿Has confiado en el plan divino, en el coraje que nace de la fe o has dejado que el miedo te paralice? Recuerda, al igual que David, tú también puedes ser elegido por Dios para ganar batallas aparentemente imposibles. La clave es tener un corazón conforme a Dios, firme en la obediencia y en la unción del Espíritu del Seor. Entonces, ¿qué tal si damos el primer paso hoy?
Identifica tus desafíos, fortalece tu fe y lucha con valentía, sabiendo que la victoria viene del Señor. ¿Quieres seguir creciendo en este viaje espiritual y descubrir más historias poderosas que transforman vidas? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje de fe, coraje y propósito divino. Tu victoria está más cerca de lo que crees.